Aló, aló. Lo que va a ingresar. ¿Sí? ¿Hay alguien? A ver, el sistema. Sistema. Ya. Ya. Bueno. Buenas noches con todos, colegas. Señores directores presentes del Consejo Directivo, periodo 2026-2027. Colegas participantes de la presente charla tributaria. Público en general que nos honran con su presencia, tanto presencial y virtual. Que en representación del actual Consejo Directivo 2026-2027 del Colegio de Contador Público de Callao, doy por aperturado el programa de las charlas en temas tributarios para el año 2026, previa coordinación interinstitucional del Colegio de Contadores Públicos de Ucayali y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, para lo cual presento a los expositores especialistas de la SUNAT que en esta fecha nos honran con su presencia y estarán a cargo de la presente disposición. Seguidamente le presentamos acá a la colega CPC Eider Panduro Pérez, es una de las expositoras de la SUNAT. Seguidamente también le presento acá a la colega CPC Diana Pérez Riva, los cuales van a estar a cargo de la exposición del primer tema que tenemos, determinación del impuesto a la renta anual, tercera categoría EITF 2025, de empresas, formulario virtual número 710. Entonces, le pongo a su consideración para que ellos empiecen sus exposiciones. Muchas gracias, señor vicedecano, por la presentación. Muy buenas noches con todos ustedes, colegas. De repente hay algún público, un ciudadano ahí que quiere conocer sobre la importancia de la presentación de la declaración de renta 2025 de tercera categoría. En esta oportunidad ya nos presentó mi compañera y mi persona. Estamos visitándolos acá en el colegio. Para nosotros es un honor compartir esta información, compartir esta charla. Espero que sea de su agrado, espero que recibir algunas consultas o alguna duda que ustedes tengan. Estamos a su disposición. Es importante también que nosotros sepamos cómo presentar correctamente la declaración de la renta, ¿no? Uno, porque protegen a sus clientes, están actuando de manera ética, de manera profesional y responsable. Como ciudadanos, nosotros lo que estamos haciendo es aportar al país para los diversos programas sociales, para la sostenibilidad del país. Es importante contribuir. Por eso es importante el cumplimiento. Muy aparte que nosotros también tenemos que saber que nuestro sistema tributario peruano está básicamente sustentado en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, allí radica la importancia, ¿no? De cómo debemos presentar, ¿no? Y cómo debemos hacerlo correctamente. Entonces, en base a todo lo que acabo de mencionar, pues damos inicio con el temario, damos inicio a la charla. Cosas, Renta 2025. En principio hay que saber cuál es la base legal que debemos utilizar, o que debemos leer, o que debemos analizar. Tenemos la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento, la Resolución de Superintendencia 271-2019, que regula las formas, los plazos, ¿no?, para la presentación de la declaración jurada, el formulario que se debe utilizar, ¿no?, modificada por la Resolución de Superintendencia 386 de 2025, que regula la presentación de la renta 2025.
de tercera categoría. Tenemos la ley 31940, ley que amplía el plazo para la presentación de la declaración jurada, ¿no? Que corresponde a las personas naturales y a las micro y pequeñas empresas que se encuentran en el régimen general y en el régimen MIPE tributario que no hayan superado las 1.700 UITs. ¿Cuál es el temario a tratar? Bueno, ya hemos visto lo que es la base legal. Vamos a ver también los obligados o quiénes están obligados a presentar la declaración, cuáles son los medios para presentar la declaración. Si bien es cierto, ya sabemos que tenemos el formulario 710, el formulario virtual, tenemos el simplificado y también tenemos el completo. ¿Quiénes están obligados a presentar el balance de comprobación? ¿Qué cronogramas tenemos que utilizar? Hay un cronograma general y también un cronograma ampliado. ¿Cuáles son las tasas del impuesto, tanto del régimen MIPE como del régimen general? El esquema general del impuesto a la renta de tercera categoría, de cómo yo determino el impuesto, y también los principales gastos deducibles y un caso práctico por ahí. ¿Quiénes son los obligados a presentar la declaración? Los obligados a presentar son aquellos contribuyentes del régimen general y del régimen MIPE tributario que hayan generado rentas o pérdidas, ¿no?, de tercera categoría durante todo o parte del año 2025. Ustedes dirán, si yo inicio actividades en diciembre del año pasado, ¿estoy obligado a presentar la declaración? Porque hay algunos que consultan eso. ¿Estaría obligado yo a presentar la declaración estando en el régimen general o MIPE tributario? Sí, porque dice ahí durante todo o parte del año 2025. Por más que yo haya iniciado y haya trabajado en un solo mes, en un solo periodo, pues yo tengo que presentar y tengo que ver cuál cronograma me toca para presentar la declaración. Asimismo, están las empresas que han realizado operaciones grabadas con el ITF y por haber efectuado más del 15% de sus obligaciones sin utilizar dinero en efectivo o medios de pago a que se refiere la ley de bancarización. En la ley de bancarización te especifica qué medios tienes que utilizar, ¿no? Los giros, las transferencias, ¿no? Si bien es cierto, eh, esta operación está bancarizada, pero no está comprendida dentro de la ley de bancarización, no están en los puntos detallados en la ley. ¿Cuáles son los medios para declarar? Tenemos un formulario virtual que está a su disposición. Lo van a encontrar en www.renta.sunat.gov.p. Es un micrositio donde van a encontrar información tanto de la declaración de personas naturales como también de las personas jurídicas. Van a encontrar las cartillas, ¿no?, que se deben utilizar, toda la normativa, todos los casos prácticos y todas las preguntas frecuentes también que ustedes de repente tienen alguna duda, pueden acceder ahí. Hay mucha información, también tenemos información en nuestros canales oficiales, tenemos en YouTube, tenemos videos ilustrativos, incluso también nos pueden encontrar en TikTok, estamos en Instagram, ¿no? Entonces, yo creo que si todos nosotros seguimos las redes de SUNAT, vamos a encontrar información importante, información relevante que nos va a mantener al día con las normativas, las normas tributarias. ¿Cuáles son los formularios a utilizar? Tenemos el formulario virtual 710 simplificado y tenemos el completo. ¿Quiénes utilizan el simplificado? Utilizan los contribuyentes del régimen general, del régimen MIPE tributario, que no hayan superado pues las 1.700 UITs, ¿no?, que hayan generado rentas o pérdidas de tercera categoría. ¿Quiénes utilizan el completo? El completo utilizan los contribuyentes del régimen general que se encuentren en algunos de los siguientes supuestos. Ahí tenemos ahí está, sus ingresos netos, los que hayan superado las 1.700 UITs, los que gocen de algún beneficio tributario, claramente tenemos ahí a la ley de la Amazonía, al régimen de Amazonía, los que gocen de estabilidad jurídica y tributaria, los que estén obligados a presentar la declaración jurada anual informativa, reporte local, reporte maestro,
y reporte país por país. Los que estén obligados a presentar el balance de comprobación, los que pertenezcan al sistema financiero, los que hayan presentado el anexo a que se refiere el artículo 12 del reglamento del ITAN, ¿no? Entre otros puntos que están considerados en la diapositiva. Asimismo, también están los consorcios, ¿no? Que lleven contabilidad independiente a la de sus socios o partes integrantes. Este es el formulario virtual, ¿no? Que está disponible desde el 2 de enero. Si ustedes, bueno, no lo sabían, pues ya pueden acceder, ¿no? Al formulario. Lo van a encontrar, como les mencioné, en el micrositio de Renta 2025. ¿Cuáles son las novedades más importantes? Uno, la implementación de datos del NIF para el año 2025, la habilitación de dos casillas, la 351 y la 490. Es decir, en la 351 están considerados todos los ingresos exonerados e inafectos, y en la 490 son los gastos deducibles que están sujetos a beneficios tributarios. ¿Por qué es importante que se hayan habilitado estas casillas? Es importante para que tanto la SUNAT y ustedes conozcan cuál es la situación financiera, ¿no? Para que nos genere un reporte a nosotros cuál es la situación financiera de la empresa y cómo se utilizan esos beneficios tributarios también. ¿Cuáles son las otras novedades? El arrastre de pérdidas, casilla 108, los datos del contador para el periodo 2025 viene sin datos. Si antes jalaba los datos, esta vez no. Esta vez ustedes tienen que editar, tienen que llenar esa información y asimismo se habilita los mensajes de vencimiento. Entonces, ahí cuando yo ingreso voy a poder ver cuál es mi fecha de vencimiento. Entonces, estas son las novedades del formulario. También tenemos una información personalizada. ¿Qué significa? Que hay una información referencial que la SUNAT va a brindar a los que van a presentar la declaración y cuáles son el saldo a favor, los pagos a cuenta, las retenciones del impuesto, el ITAN efectivamente pagado que no haya sido aplicado como créditos contra los pagos a cuentas del impuesto. Es decir, cuando habla de información referencial se refiere básicamente a que yo puedo cotejar la información que tiene la SUNAT y si hay que modificar o editar, lo tengo que hacer. No es una información que esté fija ahí. Eso es una información, como dice su nombre, referencial únicamente. ¿Quiénes son los obligados a presentar el balance de comprobación? Los obligados son los que hayan superado, ¿no? Que al 31 de diciembre hubieran obtenido ingresos superiores a 1.700 UITs. Deberán presentar como información adicional un balance de comprobación en el formulario virtual 710 completo. En el balance de comprobación, para poder determinar el monto de los ingresos, se va a tener que sumar 4 casillas. En esas casillas tenemos la 463, que son las ventas netas, la 473, que son los ingresos financieros, productos de repente de la colocación de capitales o a un plazo fijo que generen intereses, otros ingresos grabados, producto de alguna operación que no es común o poco habitual. Por ejemplo, el alquiler de un bien, de un vehículo, entre otros. En la casilla 477 tenemos la enajenación de valores de acciones y bienes del activo fijo también, la venta del activo fijo. ¿Quiénes no están obligados a presentar el balance de comprobación? Están las empresas supervisadas por la SBS, las cooperativas, las entidades prestadoras de salud, los concesionarios de transportes de hidrocarburos por ductos, las empresas administradoras de fondos colectivos, solo por las operaciones registradas considerando el plan de cuentas del sistema de fondos colectivos. ¿Cuál es el cronograma que tenemos que utilizar? Esto sí es muy importante que ustedes sepan. Tenemos el cronograma, como les decía, general, que empieza el vencimiento el 26 de marzo y tenemos el cronograma ampliado.
Yo les hago una pregunta, ¿ya? Para poder ser un poco dinámicos. Si yo inicié operaciones en el 2025, ¿qué cronograma tengo que utilizar? ¿El cronograma general o el cronograma ampliado? Para los que hayan iniciado operaciones el año pasado. El general, claro, efectivamente, el general. Los que tienen ingresos netos anuales en el 2024 mayores a 1.700 UITs. ¿Quiénes más? Los que están en grupos económicos referidos en el numeral 3 del artículo, en el numeral 3 del artículo 3 de la ley 31112, ¿no? Los que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la ley 31940. Ahí están los, eh, los que se encuentran en la MIPE, las personas naturales, los contribuyentes de régimen general y MIPE tributario que no hayan superado las 1.700 UITs. La fecha de vencimiento empieza el 26 de marzo. Hay que revisar el cronograma. También lo pueden ver en la página web. Es muy importante que ustedes cumplan con sus obligaciones tributarias a tiempo, si es preferible antes de las fechas del vencimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces la página de la SUNAT, todos entran al mismo tiempo y a veces colapsa. Entonces, yo creo que si todos seamos conscientes, podamos presentar la declaración antes de sus fechas de vencimiento. Si bien es cierto, tenemos dos resoluciones de superintendencia, la 78-2021 y la RS 7 del 2025, que gradúa, ¿no? Que una resolución que gradúa las sanciones. No hay que nosotros esperar que pase eso, sino que debemos de cumplir con Antela nuestra obligación, ¿ya? Tenemos el cronograma ampliado que está dirigido a las micro y pequeñas empresas del régimen general, del régimen MIPE tributario, comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la ley 31940. Empieza el 27 de mayo con el dígito 0. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o alguna duda que ustedes tengan? ¿Sí? Sí. Sobre todo por la novedad que hay dos casillas, hay la 351 y la 490, creo que mencionó hace un momento, donde se tiene que insertar la información que se refiere a ingresos exonerados. Si es una empresa con beneficio tributario de la Amazonía, entonces se entiende que en una empresa pueden darse ingresos no solamente por la cantidad que está exonerada dentro del ámbito de la ley de la Amazonía, de su actividad propiamente, pero aparte puede tener otros ingresos. Entonces, en esa casilla 351 se entiende que va a ser nada más los ingresos propios de la actividad que está dentro de la ley de la Amazonía, para el caso que estoy planteando, ¿no? Y en el caso de la casilla 490 se refiere a gastos con beneficios tributarios. Entonces, ¿esos gastos a qué se refiere? Sería de repente las empresas que piden devolución del IGB, ¿a qué se refiere, por ejemplo? Sí, hay unos gastos que tienen un porcentaje de deducción. Dentro de ellos tenemos a los gastos por investigación científica, por ejemplo, en el caso de la madera, hay un porcentaje que ese gasto es deducible. Ese gasto va a ir ahí en el impuesto a la renta. Ujú. Y algunos otros beneficios puntuales. Ajá. Ahora, abusando, ¿no? Hay otra parte donde también se señala la discriminación que se tiene que hacer de los ingresos que tiene una empresa, ¿no? Ahí es tal como lo muestra, ¿no?
Una empresa puede tener sus ventas netas propios de su actividad, Así es. pero también hace facturas por arrendamiento de repente de sus maquinarias. Luego, en ese periodo, ha efectuado la enajenación o venta de un activo fijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es una empresa de la Amazonía, perdería el beneficio si, por ejemplo, el arrendamiento y la enajenación, la suma supera a la venta propia de la actividad. Bueno, de acuerdo a la ley 27037, hay requisitos que se tienen que cumplir para gozar del beneficio de la ley de la Amazonía. Dentro de ellos está lo que es el domicilio fiscal, lo que el 80% de la actividad tiene que estar exonerada, ¿no? Tiene que ser en la Amazonía como actividad principal, efectivamente. También tenemos, cuando es persona jurídica, tiene que estar constituida dentro de la Amazonía, ¿no? Los activos fijos, ¿no? Tienen que estar el 70% también dentro de la Amazonía. Eh, si yo realizo, pues, otro tipo de actividad que no supere el 20%, pues no pierdo el beneficio porque es mi actividad principal. Por eso hay una ley que estipula cuáles son las condiciones para gozar el beneficio de la ley de la Amazonía. Ujú. Y dentro de ellos también está el acogimiento correcto al régimen de Amazonía con la presentación de la declaración en enero de cada ejercicio. Así es. Ya, la última consulta. En el caso de una empresa micro, pequeña empresa que durante el ejercicio Ujú, ha tenido 1 millón de ventas, ujú, ¿no? 1 millón de soles. ujú, Sin embargo, de enero a mayo estuvo en el régimen especial. ujú, Pero cuando uno va al formato 0710 para la declaración anual, porque ujú, ya a partir de junio ya pasa al régimen MIPE, ujú. ¿no? Al Cuando MIPE. supere. Ajá, Ya. porque ya supera los 525.000. Entonces, pero el sistema mismo de SUNAT en el formato MIPE, como que te jala las ventas de todo el año. Ujú, ya. ¿No? Entonces, esa información que te jalas una por todo el año también es referencial, y es para editar. Sí, por supuesto. Si yo en el periodo de agosto he superado el monto límite permitido para estar en el régimen especial, pues a partir de ese periodo yo tengo que considerar los ingresos, ¿no? Para la declaración de la renta de tercera categoría. ¿Por qué? Porque em, en el régimen especial no se pueden deducir los pagos a cuenta. Pago definitivo. Claro, es un pago cancelatorio, efectivamente. Ujú. Sí, correcto, Eder. Sí, sí, ujú, sí. Ajá. Ya, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Repite. Sí. Muchas gracias para saludarlas a las dos jovencitas profesionales, funcionarios de la SUNAT. Me complace tenerlas aquí como ponentes y a su vez sentirme pues, ¿no? Satisfecho de que las enseñanzas a mis dos exalumnitas haya caído, pues como dicen la escritura las escrituras divinas, ¿no? Ha caído en terreno, esas semillas en terreno fértil. Efectivamente, siento ya cierta alegría cuando veo que la administración tributaria ya está interesándose en nuestras normas contables. Sin embargo, las diferencias temporarias y permanentes, esto va a generar definitivamente diferencias permanentes porque
para fines del impuesto a la renta, no nos aceptan lo aplicado, las normas contables, ¿no? Que signifiquen deducción de los ingresos como gasto-costo. Lamentablemente, todavía eso en algún momento debe esto, ¿no? Articularse, lo contable, ¿no? Aplicando las normas contables con lo tributario. Pero ya, me alegra, porque he escuchado ahí en la primera partecita, creo es referencial, decía, Así es. ¿no? Así es. La pregunta va, ¿cómo la SUNAT va o cómo el contribuyente va a evidenciar la implementación de las NIFs? ¿No? ¿Cómo lo va a evidenciar? Cuando lo fiscaliza, recién de repente, o en los propios formatos, hay alguna casilla donde debemos ver la forma como evidenciar de que el contribuyente, el contador, al procesarlo, la contabilidad, ha aplicado las NIFs, ¿no? Eso me alegra mucho que ya le esté tomando interés a lo que son las normas contables, ¿no? Eso, a ver. ¿Sí? ¿Puedes colocar una diapositiva, por favor? La diapositiva, ¿sí? Sobre la información, ahí está. Claro, la información de los datos de las NIF para el año 2025. Dentro de ellos no hay una casilla, pero ¿has revisado la declaración? ¿No? No hay casillas, ¿no? Pero a ver, permíteme un ratito. A ver, mi celular. Ajá, ajá. Un ratito. Aunque es un tema también operativo, porque eso está dentro del formulario. A ver, permíteme un momento. Sí, pero ahí habla sobre la implementación de datos de la NIF. Entonces, dentro de esa implementación, pues, vamos a entrar a la declaración. ¿No? Puedes entrar a la declaración. Al formulario. Ajá. Ya, mira, en un momento voy a revisar la parte operativa para ver cómo se va a llenar esas casillas, porque esta parte es netamente teórica, pero la parte práctica, ahorita voy a revisar. ver. Así es, así es. Claro, pero son informaciones referenciales, se ha implementado eso. Claro, obviamente. Como te digo, esa es la parte operativa, pero ahorita estamos todavía en la parte normativa. Que estábamos acá. Ya. Las tasas del impuesto. Ya, proseguimos, ¿ya? ¿Cuáles son las tasas del impuesto? Tanto en el régimen MIPE como en el régimen general. En el régimen general, pues se aplica coeficiente o el 1.5% como pago a cuenta del impuesto a la renta y la tasa del impuesto anual es el 29.5%. En el régimen MIPE tributario tenemos dos tramos, hasta 300 UITs de ingresos netos anuales, yo tengo que pagar el 1% como pago a cuenta del impuesto a la renta y la renta anual es del 10% si mi renta neta es hasta 15 UITs. Si es superior a 300 UITs, hasta 1.700 UITs de ingresos netos anuales, ya tengo que pagar el 1.5% o coeficiente. ¿Cuánto es la tasa del impuesto? ¿No? El exceso es el 29.5% cuando supere las 15 UITs de renta neta. Este es un esquema general para poder determinar, ¿no?, el impuesto a la renta. Tenemos, para poder determinar la renta bruta, ¿no?,
se va a restar de los ingresos brutos el costo computable, es decir, por las adquisiciones, ¿no? Por la producción, ¿no? Propiamente del giro del negocio. Para poder determinar la renta neta, tengo que restar los gastos y otros ingresos que se generen. Luego, para determinar la renta neta imponible, ya tengo que empezar a aplicar el artículo 10, el artículo 37 y el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta sobre las adiciones y las deducciones, menos las pérdidas tributarias de haber, ¿no? Una vez determinado la renta neta, ya aplico lo que es el impuesto, ¿no? Que puede ser el 29.5% o el 10%, ¿no? Menos los pagos a cuentas que se realizan, ¿no? Ahí es donde yo ya determino el impuesto a la renta por regularizar o también puedo determinar un saldo a favor, ¿no? De corresponder. Bueno, doy pase a mi compañera para que les pueda explicar sobre los principales gastos deducibles del impuesto. Muy buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a continuar con la segunda parte. Ya, como ya mi compañera lo ha expuesto, veo acá muchas caras conocidas. Eh, como decimos los contadores, bueno, yo también soy contadora, ¿no? Este mes, entre enero y marzo, es el mes donde los contadores, pues, tenemos más trabajo. Y es muy importante, como ya decía mi compañera, cumplir con las obligaciones tributarias. Recordarles también, con respecto a las declaraciones, es importante que el contribuyente o también los contadores tengan actualizado lo que es el correo y el número de celular del contribuyente. Ya, porque ahora les llegan esquelas, les notifican muchas órdenes de pago y haciendo un punto aparte, habrán visto ustedes que a lo que es renta de trabajo les ha llegado a bastantes lo que es las notificaciones, por ejemplo, de las multas y todo eso. Entonces, quizás a veces cuando nosotros tenemos la información a tiempo, podemos subsanar, acogernos a un régimen de gradualidad que beneficie al contribuyente, ¿no? Y continuando con lo que es la presentación de la renta anual, ahora lo que vamos a ver son los principales gastos deducibles, que esto es muy importante y tiene que ver ya pues en la parte final para determinar la renta neta. Dentro de los que son los principales gastos deducibles, ¿no? Acá tenemos gastos necesarios, porque dice acá, con límite y sin límite. Dentro de los que son deducibles, tenemos los gastos necesarios para producir la renta neta y mantener la fuente generadora de esta. Y como los no deducibles son los gastos que no están relacionados con la producción de renta y los prohibidos por la ley, ¿no? Acá tenemos con límite y sin límite. Ya. Acá también cuando nosotros presentamos nuestra renta anual, cuando hacemos nuestros análisis, también tenemos que ver los principios, ¿no? Tenemos que ver qué gasto vamos a poder deducir y qué gasto no. Porque nosotros que contablemente pues podemos registrar todos los documentos, pero ya cuando nos basamos a hacer el balance, tenemos que analizar qué gastos sí lo vamos a poder incluir y qué gastos no. ¿No? Para efecto, lo que dice la causalidad, tenemos acá el gasto, tiene que ser relación causa-efecto, que contribuye a la generación de rentas grabadas, el mantenimiento de la fuente y la generación de ganancias de capital, ¿no? Se cumplirá, dice acá, con el principio de causalidad, aun cuando no se logre la generación de la renta. Deben cumplir con 3 criterios, que es normalidad, razonabilidad y generabilidad. Ya, y acá también tenemos la deducción del gasto siempre que no esté expresado o prohibido por la ley, ¿no? Eso está en el primer párrafo del artículo 37 del tubo de la ley del impuesto a la renta. Eh, con respecto a estos gastos que nosotros vamos a deducir en nuestro balance, también es muy importante analizar la información porque también se habrán dado cuenta que luego de que se presenta la renta anual,
les llega también cartas, esquelas, ¿no? Como decía el profesor Poblete, con respecto a las NIUs, quizás como SUNAT va a verificar que efectivamente se está cumpliendo. Ya desde hace algunos años, por ejemplo, cuando el contribuyente presenta su renta anual, cuando va a la parte de los gastos deducibles, por ejemplo, SUNAT ha estado enviando cartas, esquelas, pidiendo información respecto a ciertas casillas que el contribuyente declara, ¿no? Entonces, mi compañera está viendo si hay alguna casilla, pero como es una implementación nueva, entiendo que ya en la parte operativa sí va a estar. Y también SUNA lo que puede hacer ya de acuerdo a revisando las casillas después que han presentado el balance, lo que va a hacer es enviar notificaciones, ¿no? Porque si se verifica quizás alguna información que no está de acuerdo a las NIF, entonces llega la notificación para lo que es pedir el sustento. Acá tenemos los gastos deducibles con límite. Con respecto a esta parte, ya casi la mayoría lo conoce, porque todos los años, es más, el formulario 710 viene siendo el mismo, solo que cada año se va implementando o se va actualizando información o algunas novedades, ¿no? Por, e- por ejemplo, acá tenemos gastos, dice sujetos al límite, intereses por deudas. Y acá nos dice, no son deducibles los intereses netos en la parte que no excedan el 30% del EBITDA del ejercicio anterior y son deducibles los intereses en la parte que excedan del monto de los ingresos, intereses exonerados e inafectos. Todo lo que son con respecto a los gastos deducibles lo tenemos en el artículo 37 de lo que es la ley del impuesto a la renta. ¿No? Tenemos acá los gastos de movilidad de los trabajadores, ¿no? Nos dice que los gastos sustentados con planilla no podrán exceder por cada trabajador el importe diario equivalente al 4% de la remuneración mínima vital. Para eso también pues hay requisitos que se tiene que cumplir, ¿no? Como por ejemplo la planilla de movilidad que tiene que estar firmado por cada trabajador. Tenemos también los que son las depreciaciones, según la tabla, dependiendo de los bienes del activo fijo. Tenemos también acá los gastos destinados a servicios recreativos, que nos indica acá que no puede ser mayor al 0.5% o es aceptado de los ingresos netos del ejercicio con un límite de 40 UIT. Ya acá tenemos la base legal, lo que es del impuesto a la renta y de la ley del impuesto a la renta. Tenemos acá también los gastos deducibles con límite. Dentro de ellos tenemos los gastos de dietas de los directores. Tenemos los gastos por remuneraciones de accionistas, titulares, de remuneración del cónyuge o parientes. Tenemos los gastos de representación propios del giro del negocio y los gastos incurridos en los vehículos automotores de las categorías A2, A3, A4, B1, 3, B1 y 4. También están en lo que son en el artículo 37 y ahí tenemos también el límite, ¿no? Que esto no ha cambiado, que esto es de todos los años. Acá continuamos con lo que son gastos ya con límites. Tenemos, por ejemplo, gastos por concepto de donaciones. Y acá nos señala, ¿no? La deducción no podrá exceder del 10% de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuar la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50. Pero acá también para deducir una donación o una empresa pues que dona, cualquiera tampoco no puede donar, ¿no es cierto? Para eso hay requisitos que por ejemplo, la empresa a quien ustedes donen tiene que estar inscrita en lo que es SUNAT, no tiene que calificar como perceptora de donaciones, porque si esta empresa a las cuales ustedes donan no cumple con ese requisito, ese gasto tiene que ser reparado. Tenemos también acá los gastos por pérdida de valor de retorno, gastos de personal con discapacidad, gastos sustentados con boletas de ventas emitidos por contribuyentes del nuevo RUS y gastos por viáticos, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al punto 12, que son gastos de boletas emitidos por contribuyentes del RUS, eso también es importante que verifiquen, porque muchas veces en la contabilidad se ven pues cantidad de boletas, pero a veces nosotros al momento de contabilizar no sabemos si ese contribuyente en qué régimen estaba, ¿no? Entonces ahora con lo que ya con la emisión electrónica y todo eso es mucho más fácil. Tenemos acá, por ejemplo, el gasto por concepto de donaciones. Dice acá, los gastos por concepto de donaciones de alimentos en buen estado que hubieran perdido valor comercial y se encuentren aptos para el consumo humano,
que se realicen a las entidades perceptoras de donaciones, así como los gastos necesarios que se encuentren vinculados con dichas donaciones. La deducción para estos casos no podrá exceder del 1.5 del total de las ventas netas, ¿no?, del ejercicio que realiza el contribuyente, entendiéndose por alimentos para estos efectos cualquier sustancia comestible apta para el consumo. Eso está en la base legal en el inciso X1 del artículo 37 de la ley e inciso S1 del artículo 21 del reglamento. Luego tenemos acá los gastos deducibles no sujetos al límite, que son los gastos que tributariamente van a ser aceptados todos, ¿no? Por ejemplo, los tributos que recaen, dice, sobre bienes de productoras de rentas grabadas, las primas de seguro, los gastos de cobranza de rentas grabadas, los gastos de organización, los gastos preoperativos iniciales, las provisiones para beneficios sociales, las pensiones de jubilación, los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de salud, recreativos, culturales y educativos, los gastos de exploración, preparación y desarrollo en que ocurran los titulares de actividades mineras, las regalías, tomando en consideración siempre la causalidad, proporcionalidad y razonabilidad del gasto. El importe de los arrendamientos que recaen sobre los predios destinados a la actividad grabada y desmedro por mercadería vencida. También están estos en el artículo 37 de la ley. Y tenemos acá gastos sujetos a condición. No, tenemos, por ejemplo, el aporte voluntario con fin provisional, abonado, dice, a la cuenta de capitalización individual de los trabajadores. Tenemos las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor. Tratándose de empresas de sistema financiero, tenemos las provisiones, los castigos por deudas incobrables, que también tienen su requisito, los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones, los gastos de capitalización, tenemos las transferencias de titularidad, los gastos por premios en dinero, los gastos o costos que constituyan para su preceptor rentas de segunda, y tenemos gastos por regalías. Todos sabemos que para poder deducir estos gastos tienen que cumplir con cierto requisito. Por ejemplo, acá vamos a ir a un caso práctico, ya nos indica la empresa comercial comercializadora Ayan SAC, dice, identificada con RUC 2012 34 56 789, con domicilio en la calle Los Halcones, tiene como actividad principal la comercialización de alimentos en general. Desarrolla actividades desde el año 2018 y se encuentra acogida al régimen MIPE tributario. Para efectos de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, tercera categoría del ejercicio gravable 2025, presenta la siguiente información financiera. El estado de situación financiera a valores históricos al 31/12 del 2025 refleja una utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta de 528.781. Partiendo de este monto, que deberá consignarse en la casilla 484 del estado de resultados, se efectuarán los ajustes tributarios pertinentes a fin de determinar la renta neta imponible. Acá nos dice como punto 2, ha realizado pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2025, conforme a lo indicado en el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, por un importe total de 40.716. También nos dice acá, cabe indicar que la empresa ha compensado contra sus pagos a cuentas mensuales el impuesto temporal a los activos netos, el ITAN, efectivamente pagado por un importe de 13.669. Recuerden también que el ITAN es un formulario, una declaración importante que está relacionado bastante a lo que es el balance anual. Anteriormente había también algunos errores por parte del contribuyente, porque ustedes o la mayoría saben que para poder declarar el ITAN está en base a mi declaración del 2025, ¿no es cierto? Algunos, por ejemplo, tomaban la declaración del año anterior, 2024, por ejemplo. Entonces, para el caso del ITAN, acá tiene mucho que ver también lo que es la declaración de la renta anual.
Y recuerden que si bien hay dos cronogramas, el ITAN no tiene nada que ver con esos dos cronogramas. El ITAN siempre se va a presentar en marzo, no, marzo que vence en abril. A partir de ahí se presenta el ITAN. Pero, por ejemplo, habían algunas consultas que nos decían, pero si mi impuesto vence en mayo, ¿no? Y sabemos que para presentar el ITAN, no necesariamente yo tengo que presentar mi renta anual, porque para eso yo tengo mi hoja de trabajo. Y lo que yo tengo en la hoja de trabajo, lo que yo hago de mi análisis, es lo mismo que va a ir a lo que es la renta anual. Entonces, eso también tienen que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, de repente a ustedes les toca el cronograma ampliado, pero también tienen que tener en cuenta que si están obligados a presentar el ITAN. Y el ITAN sí lo tendría que presentar en marzo que vence en abril, pues, ¿no? Y al momento de presentar el ITAN también sabemos que yo voy a poder utilizar como pago a cuenta el pago que hago por ese ITAN, ¿ya? Acá nos dice, después en el punto 3, al 31 de diciembre del 2025, dice, la empresa cuenta con un total de 5 trabajadores bajo relación de dependencia, se entiende que están renta quinta en planilla, por lo cual no está obligada a otorgar participación en las utilidades, ¿no? De acuerdo al artículo 9 del Decreto Legislativo 677. Este es el caso práctico y este es el esquema del balance de comprobación, que como todos pues sabemos que vienen a ser las sumas del libro mayor, ¿no? Lo que es el diario, todo se consolida y viene a ser acá la suma de lo que es libro mayor. Ahora nos dice acá en el caso práctico, partiendo del monto de 528.781 que deberá consignarse en la casilla 484 del estado de resultado, se efectuarán ajustes tributarios pertinentes a fin de determinar la renta neta. Del análisis de cuentas del estado de situación financiera y del estado de resultados se han determinado las siguientes adiciones y deducciones. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, compra de combustible. Acá dice se realizó la compra de combustible por el monto de 5.247, sustentados con comprobantes de pago que no consignan el número de placa del vehículo. Recuerden que por la compra de combustible también ahora hay requisitos, ¿cierto? No solamente es la bancarización, sino también hay otros datos que hay que poner. Entonces, acá esto está considerado como un gasto no deducible permanente, ¿no? Porque eso no va a ser aceptado ni en eso ni en el siguiente año. También tenemos los gastos sustentados con comprobantes, dice que no reúnen los requisitos establecidos porque se ha contabilizado como gasto un monto de 4.117 sustentados con comprobantes de pago que no detallan el tipo de servicio prestado ni la cantidad de productos adquiridos, ¿no? Eso también en una fiscalización es observable. Entonces, acá, por ejemplo, también está, no es un gasto aceptable y como una diferencia permanente, ¿no? Porque esos gastos no se va a aceptar y siempre van a ser reparables en el ejercicio. Luego nos dice acá que gastos pagados sin utilizar medios de pago. En el mes de julio se ha contabilizado como gasto el monto de 5.222 por concepto de pintado de local comercial, habiendo realizado la cancelación del servicio en efectivo. Eso también es otro gasto permanente. Y tenemos acá los gastos de profesional, dice, cancelados en ejercicio 2026. En el mes de diciembre se ha contabilizado como gasto el monto de 4.120, según el recibo por honorarios que está ahí, por el concepto de servicio de apoyo en el control de inventarios. Dicho recibo será pagado un mes después con la declaración anual de la renta, ¿no? Este gasto de acá está considerado como temporal porque recién se le va a poder deducir en el ejercicio siguiente. Luego tenemos los gastos sustentados con comprobantes de pago. Nos dice acá, la empresa ha contabilizado gastos con proformas y notas de ventas por el monto de 3.250, ¿no? También gastos permanentes que creo que a veces ya en la parte práctica, en la parte contable, pues eso se ve frecuentemente, ¿no? Y a veces por más que uno como profesional indique al dueño de la empresa cómo tiene que ser, hay veces pues que uno no puede y también a veces
no hacen caso, ¿no? Entonces, nosotros creo que acá como profesionales, antes de, siempre al momento de contabilizar, revisando la documentación, ¿no? Para no también poder, no hacer que el contribuyente caiga de repente en algún error y posteriormente una multa. Ya, me dice mi compañera con respecto a la pregunta del profesor Poblete, que lo de las NIFs sí está en la parte informativa. En el 710 no está como una casilla, sino está como parte informativa. Datos complementarios. Ajá, en datos complementarios le va a dar opciones ahí para que usted, Dentro de la sección informativa en datos complementarios, en el ejercicio 2024, si superaba las 150, eh, si superabas las 150 UITs, informabas dos tipos de NIF adoptadas, ¿no? En el 2025 se ha implementado 4 novedades más. Ahí vas a poder seleccionar qué tipo de contabilidad vas a adoptar sin considerar lo del ejercicio 2024, o sea, sin considerar ese concepto. Si no, tienes 4 puntos acá a considerar, que es normas internacionales de información financiera completas, normas internacionales de información financieras para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Hay normas peruanas de información financiera para las micro y pequeñas microempresas y también hay una opción para seleccionar no aplica a las NIF. ya. Lo que pasa es que como eso se está implementando, si no me equivoco, desde el 2024, y si se da cuenta, cada año están implementando, primero eran 2, ahora 4. Ajá, como es informativo, todos sabemos que cuando es declaración informativa, por ahora no hay sanción, ¿no? Pero sí también en algunos casos de declaraciones informativas, sí también les llega notificación cuando el contribuyente no presenta. Pero ya con esto que va modificando se entiende que a futuro sí, y creo que debemos estar preparados todos para poder también tener conocimiento de lo que son las NIFs. Ya, entonces, continuando acá con el caso práctico, tenemos con los gastos deducibles, trabajador con discapacidad, 20.207 como gasto permanente. También tenemos acá los ingresos por dividendos, 28.200 también como permanente y la depreciación acelerada porque es por contrato de leasing, 2.810 como una diferencia temporal. Ahora, acá tenemos, según el enunciado dice, la empresa realizó pagos del ITAN. No. Y acá nos vamos con el cálculo, que es total activo al 31/12, 4.813. En adiciones tenemos 0 y en deducciones tenemos 396.412. Total activo actualizado 4.417, no, 4.417.155. Respecto a este punto también, quería comentarles algo. Hay muchos contribuyentes que siempre acá en la base imponible de lo que es el total activo neto cometen muchos errores, porque consideran que para determinar el ITAN solamente toman la cuenta 33. Se ha visto esos casos, ¿no? Entonces, muchos han cometido el error que al momento de declarar, ¿por qué les llega la notificación? Porque le dicen, no, señor contribuyente, no ha presentado el ITAM porque usted está obligado. Cuando nosotros vamos a revisar el sistema, vemos que el contribuyente solamente ha tomado como referencia la cuenta 33. Y bueno, la mayoría creo que somos contadores, sabemos que para determinar el activo neto, no solamente es la cuenta 33, comienza desde la cuenta 10, la 12, la 20, todo lo que tiene que ver ahí. Entonces, ese total del activo neto, eso nos sirve de nuestra base para determinar si estamos obligados o no a presentar el ITAN. Ya, entonces, acá, de acuerdo a este cuadro, este contribuyente, pues sí estaba obligado a presentar su ITAN, porque acá para determinar el ITAN dice hasta 1.000.000
y estoy exonerado y por el exceso del millón lo que pago es el 0.4%. Entonces, de acuerdo al cuadro que está acá, este contribuyente tenía un ITAN de 13.669, que este pago yo lo puedo hacer al contado o de manera fraccionada. Entonces, si yo pago de manera fraccionada, tendría que comenzar desde abril, porque este ITAN tendría que terminar en diciembre. Ahí también se ha visto casos, y les comento, porque son a veces errores frecuentes. ¿Qué pasaba con el contribuyente? Como su balance lo presentó en mayo, su ITAN recién comenzaba a pagar en mayo, ¿no? Entonces, posteriormente también le llegaba su orden de pago porque este contribuyente tenía que haber presentado el ITAN desde marzo. Entonces, esas cosas tienen que tener mucho cuidado, sobre todo cuando presenten su balance, porque hay bastante información importante que ustedes van a declarar. Y como les dijo mi compañera, bueno, yo cuando trabajaba, siempre era de la escuela, como dicen, de que siempre presentar las declaraciones días antes o un día antes, porque algunos tenemos la costumbre, pues, de presentar el último día. Y a veces la página de Asunat también a veces no ayuda un poco o a veces está congestionada. Entonces yo por eso cuando van, por ejemplo, a la oficina y les digo, presenten un día, 2 días antes, porque ¿qué sucede si yo me doy cuenta que he presentado alguna información está mal? Me da todavía la oportunidad de que yo pueda presentar una declaración sustitutoria, no, lo cual no me genera a mí ningún tipo de infracción. Pero ¿qué pasa si yo presento de repente el último día y por presentar por salvar la multa de fuera de plazo, yo declaro en cero y luego pongo este importe? Ahí tengo otra multa. O sea, quizás no pagaré la multa por la 176 numeral 1, pero he generado la multa por declarar cifras o datos falsos, ¿no? Que es la 178 numeral 1. Entonces, todo lo que es con respecto a esta información, para hacer los cálculos correctos. Son casos que siempre se presentan. Y más que todo con eso de los dos cronogramas que ha habido, creo que ya mi compañera lo ha dejado claro, quiénes están obligados con el general y con lo que es el ampliado. Y tener en cuenta mucho que es el ITAN. Y ahí, como les vuelvo a repetir, del ITAN, la declaración, la presentación no está postergado. Eso sigue, eso ya tiene una norma que rige. Y así ustedes de repente tengan que presentar el balance en mayo, el ITAN sí tienen que declarar en marzo. ¿Ya? Ya, entonces tenemos acá, dice, 13.669 entre 9 cuotas, ¿no? El contribuyente puede optar por pagarle en cuotas o el pago al contado, porque estos pagos también mes a mes lo van a poder ir deduciendo, como compensando como pago a cuenta, ¿ya? Pero para que ustedes puedan compensar como pago a cuenta, el ITAN tiene que estar pagado dentro de la fecha de vencimiento, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si mi ITAN de abril vencía, digamos, el de marzo vencía el 15 de abril y yo le he pagado el 20? En ese mes yo no voy a poder compensar, porque para yo poder compensar ese ITAN tenía que haberse pagado dentro de la fecha de vencimiento. Pero sí en el siguiente mes, ese ITAN que pagué yo le puedo acumular y voy a poder deducir. Esto es el detalle de los pagos a cuenta. Tenemos acá de enero hasta diciembre que ha pagado 40.716 y tenemos acá los pagos del ITAN que ha hecho el contribuyente desde marzo hasta noviembre, 13.669, ¿no? Porque marzo vence en abril y la cuota de noviembre tendría que pagarse en diciembre. Entonces tenemos acá, nos dice un impuesto pagado de 27.047. ¿Ya? Ahora dice acá, determinación del impuesto a la renta, tenemos la utilidad antes de participación e impuestos, 528.781. Tenemos las adiciones, que es 176.464, menos las deducciones, que es 51.217. Tenemos una renta neta imponible de 654.028. Tenemos acá la liquidación del impuesto, como ya mi compañera les había comentado, en el caso del régimen MIPE, hay dos tasas, ¿no?, que son diferenciadas. Hasta 15 UIT nos dice acá, de utilidad neta, voy a pagar el 10% y por el exceso pago el 29.5%, que suma un total de 177.290.
¿no? Y acá, con respecto a también a lo que había dicho la señora Elba de su caso, por ejemplo, hay muchos contribuyentes que van a sacar el RUC para que emitan una factura o dos facturas al mes, sobre todo aquellos que cobran comisiones, ¿ya? O si no tienen renta de cuarta y se afectan al MIP en un determinado mes. Y acá también ha habido lo que se ve siempre en las consultas. En el caso de que un contribuyente, como ya le dijo mi compañera, inicia en el 2025, pues va a pagar con su cronograma el general. Pero ¿qué pasa si un contribuyente, como usted lo había dicho, cambia por su nivel de ventas en un determinado mes? Para efectos del régimen MIPE, solamente se va a considerar los ingresos desde el mes en que cambia hasta diciembre. Por ejemplo, si este contribuyente ha estado en el especial hasta julio y en agosto ya superó, para que usted declare el MIPE, solamente va a sumar los ingresos de agosto a diciembre y solamente va a considerar los pagos a cuenta de agosto hasta diciembre, porque he visto que algunos consideran los del régimen especial y han presentado la renta anual y ha pasado un mes, 2 meses, le está llegando su orden de pago, le llega la orden de pago. Y el contribuyente a veces no sabe, es más, ni revisa el buzón, porque cuando SUNAT les emite una orden de pago por lo determinado, les adjunta un anexo donde está el detalle según contribuyente y según SUNAT. Ya, eso también siempre, porque esa es la pregunta que siempre nos hacen. ¿Voy a considerar los pagos a cuenta del especial? No, como usted lo dijo, es un pago definitivo y eso no se considera, claro, cancelatorio, ¿no? Y así yo ya he comenzado en diciembre, ya he emitido una factura, por ese mes de diciembre tengo que presentar mi declaración, renta anual. Salvo que ese contribuyente en el año no haya tenido ninguna compra, ninguna venta, entonces no va a estar declarado. Recuerden también que ahora con lo que es emisión electrónica, SUNAT tiene su base de datos si ese contribuyente ha emitido o no una factura. Entonces nosotros, por ejemplo, ya sabemos cuando el contribuyente va por una multa por no declarar, en un determinado mes es porque en ese mes hay una factura emitida. Nosotros revisamos en el sistema y efectivamente, por ese mes le llega la multa, pero recuerden que la multa no es que de frente le llega o de frente le embargan la cuenta. Primero llega la carta, luego llega la esquela, sino que a veces muchos no tenemos la costumbre de revisar el buzón electrónico también. Ya, entonces acá nos dice que tenemos un saldo por regularizar de 136.574. Y acá tenemos algunos informes de SUNAT, ¿no? Que se ha publicado. Por ejemplo, tenemos acá el informe el 41/2024 que nos dice la extensión del plazo prevista en la ley 31.940 para la presentación de la declaración jurada anual y para el pago del impuesto a la renta del ejercicio 2023 no es aplicable a las empresas MIPES del régimen general y del MIPE que iniciaron sus operaciones en dicho ejercicio, aun cuando sus ingresos en el mismo resultaron menores a 1.700 UIT. Lo que estábamos comentando, ¿no? Contribuyentes que han comenzado este año o se han afectado de la renta de cuarta, estaban cuarta categoría y digamos en noviembre van y dicen quiero afectarme al régimen MIPE. Ellos también van a tener que presentar con su cronograma el general. Luego tenemos acá dos RTFs. Tenemos la RTF, la 073-308. Nos indica acá si en el curso de un procedimiento de fiscalización, la Administración Tributaria ha efectuado observaciones que han sido recogidas por el deudor mediante la presentación de una declaración jurada rectificatoria que ha surtido efectos conforme con el artículo 88 del Código Tributario y posteriormente la Administración notifica como producto de dicha fiscalización una resolución de determinación, considerando lo determinado en dicha declaración jurada rectificatoria, tales observaciones no constituyen reparos efectuados por la SUNAT y por lo tanto no son susceptibles de controversia. Tenemos la RTF, la 8082, que nos indica el artículo 13b del reglamento del régimen de gradualidad, aplicable a infracciones del Código Tributario aprobado por la resolución la 063/2007, que modifica la resolución de superintendencia la 078, nos dice que es aplicable en el caso de la infracción tipificada por el numeral 1 del artículo 176, que es la declaración fuera de fecha, por infracciones por no presentar las declaraciones que contienen la determinación de la deuda tributaria,
vinculadas además al impuesto a la renta de tercera categoría u otros tributos distintos del impuesto a la renta. Cuando sale esta resolución, la 078, ustedes deben recordar que ahí nos indica que si el contribuyente no supera las 150 UITs y subsana voluntariamente antes que SUNAT le notifique, tiene gradualidad del 100%, ¿verdad? Ese es uno que ha salido. Luego tenemos acá la otra RTF, nos dice, si bien el deudor tributario no puede efectuar la compensación automática del saldo a favor del impuesto a la renta con deudas distintas a los pagos a cuenta de dicho impuesto, ello no implica una prohibición para que solicite de parte de la Administración Tributaria efectúe la referida compensación conforme con lo previsto por el artículo 40 del Código Tributario. Con respecto a lo que es la compensación, también sabemos que hay el formulario 1648, ¿cierto? Para solicitar la compensación. Pero en ese formulario hay algunos conceptos o que no se va a poder compensar. Pero nosotros, como indica la RTF, es más, hay una RTF que tiene un formato. Entonces, eso sí, la compensación que no se puede hacer con el formulario 1648, lo podemos hacer con ese formato presentando por la mesa de partes, ya sea virtual o presencial. En ese formato consignan el saldo, el origen del saldo, del tributo y los valores que puedan compensar, ¿no? Es igual en el caso del ITAN, también que sí pueden compensar porque en el formulario 1648 como que está todavía limitado. Entonces, lo que no se pueda presentar de manera virtual con el formulario por la mesa de partes, que eso está a evaluación, o sea, pasa al área de control, evalúan y le aceptan. Se ha visto varios casos que solicitan la compensación. Luego tenemos el informe que nos dice acá, el saldo no utilizado del ITAN de un ejercicio puede ser compensado a solicitud de parte con los pagos a cuenta mensuales y de regularización del impuesto a la renta correspondiente a un ejercicio posterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Código Tributario. Anteriormente también, por ejemplo, si tenía ITAN ya como a favor, lo único que me quedaba era pedir la devolución, ¿verdad? En cambio, ahora sí también ya puede solicitar la compensación. Bueno, hasta ahí respecto a lo que es lo que es la declaración renta anual, ¿no? Que ya está, como dijo mi compañera, el archivo ya está a disposición del contribuyente. Lo que solamente falta es el archivo personalizado de lo que es renta persona natural. Va a estar disponible todavía a partir del 31 de marzo, ¿no? Para lo que es renta de cuarta, quinta categoría. Y yo siempre les digo primera semana de abril, porque el primer día, la página se congestiona un poco, colapsa. Sí, Buenas noches. buenas noches. Agradecer la presencia de los colegas. Quiero hacer una preguntita referente a los datos que tiene que consignar el contador. Esto, sinceramente, juega en contra de la administración muchísimos años, ¿no? Muchísimos años. Si bien es cierto que la administración tributaria conoce los lugares donde se generan rentas anuales, aquí en Pucallpa y en todas las ciudades. La renta anual en este ejercicio 2025 también no va a ser necesario o obligatorio poner el número de colegiatura del profesional. También pasará sin número. Lo que pasa es que en este formulario, lo que han habilitado, no, ya no viene antes ya venía el nombre del contador por defecto. Ahora acá, te permite ya consignar, viene vacío, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos contribuyentes que ya han cambiado de contador. Y hay muchos también. Esto es lo que usted dice es digamos, una observación que ya viene de antes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchos contribuyentes, es la realidad, no quieren pagar un contador. Se sabe la colegiatura, el nombre, el apellido de otra persona, de un contador, y cuando hacen el balance consignan esos datos. Entonces, eso es algo que ya se ha venido observando y que los colegios han pedido incluso que se les ponga una clave, ¿no? Deja enviar. Pero lo que sí he visto es que ahorita en la parte de la renta anual no habla específicamente de que sea obligatorio, pero sí se puede poner los datos del contador. Incluso se han ido muchos contadores a SUNAT indicando, por ejemplo, que hay balances que esa persona no ha firmado,
¿no? Se han presentado los balances y salían de contadores que ya no trabajan con esa empresa. Entonces, la única diferencia para este año es que antes ya venía, por ejemplo, el nombre de usted por defecto, pero este año ya le va a permitir que ponga el nombre del contador. Pero tampoco no dice ahí que si no lo pones no vas a poder enviar. Entonces entiende que sí lo va a poder enviar nada más. Ya. Ujú, sí. Hola, hola. No, no es obligatorio, pues, porque antes sí recuerdo, cuando le hablo de hace mucho tiempo, si no ponía el nombre del contador, no dejaba grabar la declaración. La pregunta es por lo siguiente. Hay gentes que actúan de mala fe Sí, y ya ha habido, ¿ah? Ha habido. y lo ven como un negocio de renta anual. Entonces, si lo hace un contribuyente sería bueno todavía, sino que hacen otras personas. Pero, claro, usted tiene razón, pero creo que acá sí debe haber también mucha, de parte de los colegios, ¿no? Y eso ya es de antes, o sea, no es de ahora. Como usted dice, ¿no? Hay muchos que van a saber su colegiatura y, porque ahí cuando usted pone en la casilla, no te preguntes si estás hábil, no estás hábil. Solamente es saber su número de registro y lo pone. Pero quizás esto ya sería entre una coordinación entre el colegio, porque eso se ha pedido desde antes, que haya un código para que ese dato pueda ir. Y sí, debería ser así. Bien, bien, gracias. Hola, buenas noches con todos. A ver, sí, realmente también opino igual que el colega. De verdad que yo también siento que no hay protección a nuestra colegiatura. Yo realmente no entiendo también a quién compete eso, ¿no? Si ese es un algo tal vez propiamente del colegio. Creo que por cada declaración debería ser como un token cuando uno nos llega Sí. y que tienes que poner ese número para que recién puedas aprobar. Porque muy al margen que nos llega al celular, sí nos llega un mensaje, sí llega, pero muchas veces, a veces no es el tiempo también que nosotros tenemos. Imagínate ir por cada cosa porque es deliberadamente que tienen el número de nuestra colegiatura, saben nuestros nombres y listo, y ese fue un balance. No, dice el colega el contribuyente, pero muchas veces ni el contribuyente podemos saber qué información ha declarado, que puede ir en contra de los principios de nosotros. Porque justamente con eso de los mensajes que les comenzó a llegar, por ejemplo, el año pasado, muchos contadores se acercaron a SUNAT, ¿no? Y nos preguntaban acá qué hago. Entonces creo que también ahí, con respecto a ese tipo, el colegio también va a tomar una posición para proteger a lo que son los profesionales. Y quizás esto de lo que tú dices, no solamente tenga que ver con el colegio de acá, de Ucayali, sino a nivel A nivel nacional. nacional. Y yo sí les doy la razón y comparto con ustedes lo que dicen. Por ejemplo, yo también soy contadora, incluso hasta podrían poner mi número de registro y todo, ¿no? Pero todavía ahí no hay como dicen, una seguridad. No es como la de hace años, pues si no firmabas el formulario, no pasaba. O sea, tiene siempre, cuando hay la tecnología y todo, hay su ventaja y hay su desventaja. Quiero acotar algo. La información que ustedes van a consignar ahí, los datos del contador, sirve para la administración para poder hacer coordinaciones, ¿no? De repente no pueda ubicar al contribuyente, entonces podamos ubicar a lo que es el contador. Pero si bien es cierto, como dice usted, señora, también podría dañar su imagen, ¿no? Porque usted no sabe qué información se va a presentar. Sin embargo, como te digo, es una información referencial para la SUNAT para poder hacer coordinaciones con el contador. Pero lo que usted ha comentado es bastante interesante, ¿no? La implementación, como dice, no sé, un dato validador en el que les llegue a ustedes de repente a su correo, o a su buzón, o alguna forma para poder, al momento de presentar, tendría que validar el contador la presentación de la declaración. Ajá, así es. Yo tengo una pregunta, por favor. Este, es preocupante la DJ para personas naturales. Al 31 de marzo recién SUNAT va a soltar la información. No, la información personalizada, Sí, que el 16 de febrero ya va a estar disponible. ya. Pero recuerden que eso solamente es referencial, tienen que revisar. Nosotros siempre repetimos eso, así como esta información es referencial,
De la persona natural me dice. Sí, Sí, persona el renta de trabajo, 31 de marzo. Ya, pero el vencimiento comienza pues con mayo, fines de mayo, ¿no? Sí. ya, la segunda pregunta. Antes en la administración había un buzón de quejas y sugerencias. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo sacaron? Hay en la página virtual está, sí hay. Hay quejas, hay sugerencias, Porque hay para denuncias. ahora cualquier hijo del vecino pues autoriza los balances, entonces es un No, sí problema. hay para hacer denuncias y quejas. Está en la misma página web. No, sí, sí, sí hay. Sí hay. ¿Ya? Muchas gracias. Creo que casi ya hemos entrado en debate respecto a la información que debe aparecer en la DJ, los datos del contador. Eso es muy importante. Lamento mucho, desde el año 2006 que yo fui decano, invitamos en esa oportunidad al superintendente nacional de la SUNAT, a la Junta de Decanos En Lima. en Lima. Lo convocamos y hemos planteado, y lo que ustedes han dicho, yo he planteado eso. Ya tenemos casos y anteriormente teníamos la obligación como colegio profesional de publicar la lista de miembros de la orden hábiles, que ahora ya no lo están haciendo. Y Ahora es virtual también. Ya. que va a las instituciones públicas para que vean si está hábil o no ese colegiado. Pero en la página Entonces, se puede consultar. yo he planteado ahí, necesitamos con urgencia contar con una clave, y el superintendente nos respondió en esa oportunidad, estamos trabajando ya en eso, incluso para los contribuyentes, miren colegas, más bien para los contribuyentes ya salió, rapidito salió, y para el contador público no salió. Hasta hoy día, esa promesa desde el 2006, en la Junta de Decanos lo vimos. Entonces yo creo que a través de la Junta de Decanos ya vamos a conversar con nuestro decano, en esa Junta de Decanos nuevamente aborden estos temas. Claro. Es muy delicado de que aparezcas por ahí en una DJ un trabajo que ni siquiera lo has mirado. Eso es muy riesgoso. Bien, un tema sobre, un comentario sobre el ITAM. El ITAM, desde la promulgación de la ley, cuando en el Tribunal Fiscal ganamos los contribuyentes, cuando se hizo una demanda ahí, de que era en el Tribunal Constitucional, ganamos, era inconstitucional, tenía otro nombre, impuesto, pero era la misma figura, ¿ya? Le han convertido en ITAM. Ahora, eso sí, constitucionalmente lo acepta. Bueno, es cierto que es un pago a cuenta del impuesto a la renta, pero ese millón, la parte inafecta, ese millón, desde esos tiempos no se ha movido absolutamente en nada, ¿no? Esto debería de cambiar, de que ese millón de la parte inafecta debe estar medido con UITs. Conforme nuestra UIT va variando, eso también va mejorando, ¿no? Y el contribuyente se siente menos ajustado de ese pago a cuenta de impuesto a la renta, porque es un pago a cuenta de impuesto a la renta en la realidad. Ahora, la pregunta va, bueno, ese comentario lo hago, necesariamente, colegas, necesitamos la presencia de los contadores públicos en el Parlamento peruano. Definitivamente, hay varios temas que hay que mover, ¿no? Ya sea como diputados ahora en la Cámara Baja, donde se genera la ley, luego ya al Senado. Necesitamos la presencia de los profesionales. Claro, porque muchas veces las normas que salen, no es que la SUNAT lo saca. Efectivamente, yo sé eso. Hay muchos que dicen SUNAT, pero eso viene de... La administración pública solo hace cumplir la ley.
Y lamentablemente la ley, le guste o no le guste, es para cumplirla. Entonces, por ahí necesitamos la presencia de los contadores públicos en el Parlamento Nacional, ¿no? En el legislativo. Esa parte, ahora, mi pregunta va, cuando tenemos saldo a favor, mi impuesto a la renta, menos mis pagos a cuenta, menos el ITAN, me sigue sobrando ITAN, ¿no? Me sigue sobrando ITAN, me sigue sobrando impuesto a la renta. Porque primero tocamos ITAN, ¿no? O nada, ni siquiera ITAN, primero toca pagos a cuenta del impuesto a la renta. Entonces, ITAN va a quedar con saldo a favor. Ese saldo a favor, cuando se solicita la devolución, dado la experiencia de ustedes como auditores fiscales, han visto estos casos, le van a someter a un proceso de fiscalización general de renta a la empresa para que puedan determinar efectivamente su impuesto a la renta es esta cantidad, ¿no? ¿Se somete a la fiscalización total o solo medir el impuesto ITAN pagado y que realmente está sobrando un saldo? Eso sería como pregunta. Dos, otrita más. Casos que se presentan a veces en la realidad. El empresario, muchas veces su personal de la emisión de comprobante de pago, todas sus ventas para el consumo en la Amazonía, están acogidos a la ley de la Amazonía correctamente, pero su personal, al emitir sus comprobantes de pago electrónicos, han puesto la base imponible como ingreso grabado con el IQB, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante ello? Anular todas esas facturas. Si ya el contribuyente lo tiene, el contribuyente ya declaró como compras, ¿no? Perdón, su cliente ya declaró como compras, ¿no? Entonces, ¿qué hace ese contribuyente cuando su contador le dice, oye, ¿qué has hecho aquí? Porque el contador no genera los documentos, ¿no? La empresa lo genera. El contador recién lo va a ver después de un mes. Oye, ¿qué has hecho aquí? Has generado IGB y la SUNAT no quiere saber nada. ¿Usted paga o paga su IGB? Con Quisiera un respecto a comentario. su pregunta del ITAN, lo que pasa es que en la solicitud de devolución, básicamente eso es criterio del auditor, ¿no? Del área de fiscalización, porque hay veces se ha visto que piden documentación, hay veces se ha visto que no piden documentación. Considero también que ahí lo que verifican es quizás el comportamiento del contribuyente, el historial del contribuyente, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo determina la persona, el fiscalizador que ve el caso, en el caso del ITAN. Como usted indica, ¿no? Bueno, lo que algunos, antes solamente, como le había comentado, era devolución, pero también hay en algunos casos que de repente el contribuyente tiene impuesto por pagar o cuando después que presenta su balance tiene para pagar, ahí sí, ahora ya se puede compensar que anteriormente no. Entonces, con respecto a eso, como le vuelvo a decir, es básicamente lo ve el área de fiscalización. Y con respecto a su otra consulta de los comprobantes, ese es un error muy frecuente que se da acá en Ucayali, que el contribuyente ha emitido su factura o su boleta de venta con el IGB, ¿no? Y bueno, si quizás nos damos cuenta en el tiempo, yo tendría que anular ese comprobante con una nota de crédito, pero hay veces pues que el contribuyente ya se da cuenta cuando han pasado meses, ¿no? Y específicamente un lineamiento, una norma que nos especifique cómo arreglar o cómo yo esa base imponible o ese IGB no lo declaro, no hay, se ha hecho también esas consultas, porque como decimos, a veces cuando se crean las normas o cuando sacan una resolución, como que piensan solamente en Lima, y sabemos que acá nosotros como región que estamos exonerados, la contabilización, los registros en los libros es muy diferente, ¿no? Entonces, lo que usted dice es lo que pasa.
Entonces, muchas veces quizás el contribuyente lo que hace es, emite la nota de crédito en algunos casos, o en algunos casos, ahora usted va a emitir la nota de crédito, pero no va a haber, la casilla para que usted pueda deducir esa nota de crédito, porque tiene operación grabada. Y nosotros acá solamente declaramos en columnas de casillas exoneradas. Entonces, algunos criterios que los contribuyentes pues toman, ¿no? Es, por ejemplo, si usted tiene una factura, grabada, ¿no? Y no hay la casilla para poner ese IGB, emiten la nota de crédito y lo que el contribuyente, por ejemplo, hace es declarar ese ingreso como una operación exonerada, ¿no? Lo declara ahí. Pero eso es un punto también importante que sí debería salir un lineamiento para el caso de los contribuyentes que estamos en Amazonía. Y eso es un error frecuente que pasa, muchas veces pasa eso. Y a veces no es una diferencia, no es un monto pequeño, son montos fuertes, ¿no? Entonces, y a veces pues el contribuyente lo que hace es o no lo declara, emite su nota de crédito, son criterios que toman que normativamente no está, pero a que el contribuyente de repente sea 5 millones y declare, entonces su NAD va a estar, como usted dice, ahí. Entonces, eso es algo que todavía falta que salga quizás un lineamiento o algo para nosotros también poder orientar al contribuyente y evitar quizás es que eso genere errores, ¿no? A futuro. Todavía. No, con relación al caso planteado, por el colega Poblete, se ha visto y es repetitivo el caso de que cuando el facturador lograba con IGB una operación siendo esta exonerada, ¿no? Entonces, no solamente en este problema se daría hacer la nota de crédito, porque si es una operación al contado, ya fue pagado ese IGB al proveedor, ¿no? Y el proveedor, por lo tanto, tiene que trasladar ese IGB al Estado, ¿no? Si es un importe mayor, tendría que hacer la devolución también utilizando los medios de bancarización. Si hay un error así que sea significativo, ¿no? Entonces, no solamente se trata de hacer la nota de crédito, entonces, ¿cómo queda la parte que ya pagó, ¿no? Ese cliente con el error o sin el error también, ¿no? Lo que pasa es que el detalle, si nosotros tuviésemos operaciones grabadas, no habría ahí mucho problema, pues, ¿no? Porque nosotros contra eso restaríamos. Pero en el caso de los errores que usted indica acá, sí, es algo frecuente que nosotros sí hemos hecho la consulta, también eso, y como le digo, debe salir un lineamiento, sobre todo para los que son de acá, de Amazonía. Porque, como le digo, lo que vemos en los casos es que algunos contribuyentes, por ejemplo, no lo declaran, o en todo caso otros contribuyentes sí lo declaran como exonerado, ¿no? Para el pago, lo que es renta, y posteriormente, si es que le llega, por ejemplo, una esquela, hacer el descargo de ese comprobante. Pero el lineamiento en sí todavía no hay, es algo que sí está pendiente. Ujú. Sí. Hola, poquito retrocediendo cuando expuso tu compañera. Con respecto al tema de Amazonía, yo tengo un contribuyente que hasta el año 31 de diciembre de 2025, MIPE tributario. Pero definitivamente la actividad que hace es netamente para exoneración. Entonces ya hice la declaración, presentación en el PDT antiguo. Ok, Enero. claro, enero ya lo presenté. Lo que quiero preguntar es, ¿en qué momento yo solicito la exoneración? Cuando en el Través- sistema ya lo haya cambiado. Lo que pasa es que si del MIPE pasas a Amazonía, Ya. presentas tu declaración de enero que vence en febrero. Entonces, luego el mismo sistema automáticamente, normalmente, por ejemplo, enero, los vencimientos acaban en veintitantos de febrero. Fin de mes se corre un proceso y el sistema automáticamente le va a actualizar a ese contribuyente y en su tributo ya va a aparecer 3311. Una vez que ya en la ficha, en el sistema esté con 3311, recién puedes acercarte a SUNAT y presentar el formulario 2119. A veces demora un poquito, pero cuando le hace el cambio le va a hacer desde enero, ¿ah? No es que
Si en marzo le cambia, va a ser desde marzo. Es desde enero. Entonces, cuando ya estás como régimen de Amazonía, presentas el formulario 2119 para solicitar la exoneración, que eso es retroactivo. Para agregar lo que indica mi compañera, si bien es cierto, existe una formalidad de presentar el formulario 2119, pero el contribuyente goza del beneficio de la exoneración del impuesto a la renta, siempre y cuando realice actividades, ¿no? Primarias, ¿no? El cultivo nativo, que están estipuladas en la ley 27037, en uno de sus artículos, no recuerdo muy bien, creo que es el 12.31. Ahí indica qué productos están exonerados de la ley. Por ejemplo, lo más usual es el cultivo de palma. Entonces, como te digo, si bien es cierto, o sea, uno se puede preocupar y decir, pero no presento mi formulario, no se cambia, ¿no? Sin embargo, ustedes, la naturaleza es propiamente lo que es de la Amazonía, ustedes siguen gozando de ese beneficio. O sea, no es que se tengan que preocupar en ese aspecto. Pueden presentarlo en cualquier mes del año. Como te digo, hay una resolución, una RTF, perdón, de observancia obligatoria donde indica eso. Entonces, solamente queda esperar nomás a que el sistema lo cambie, que generalmente es cuando terminan los vencimientos en la primera semana o hasta la quincena. Así es. Ya, ok. Una última cosita con respecto a las NIC. Estoy también en una charla de la NPIF, ¿no? Entonces, justamente lo que consultaba el colega Paulet, siempre estamos con la inquietud si se va a sancionar o no a no aplicar esto, ¿no? Entonces, ahí indicaron, cosa que también se me pareció extraño, que por parte de la administración tributaria no hay sanción, ¿no? Ya, aunque sea informativa, ¿ya? Pero que sí en un determinado que transcurran los años y si se sigue poniendo no aplica, no aplica, el colegio de contadores de tu ciudad, un ejemplo, ellos te pueden sancionar y retirarte la matrícula. O sea, así decían, te pueden sancionar y te quitan la matrícula. Porque el Consejo Normativo Contable no talla con el tema de aplicar una sanción. Ellos como que digamos, no, nosotros, ustedes como contadores aplican la realidad. Y justo yo decía, muchas veces es un poquito tedioso. ¿Por qué? Porque nosotros queremos trabajar bien, pero el contribuyente no te da la información. A mí te diré que hasta estados de cuenta bancarios no me quieren dar. No sé qué es lo que realmente piensan, que tal vez se quiere ver su información propia, ¿no? De ellos. Pero eso es para fines contables, tributarios. Pero no, y te limitan, hacen préstamos, uno ni enterado. Entonces, ese es un tema. Pues yo decía a ellos, ¿por qué también no andan con charlas a los propios empresarios, a los contribuyentes, junto con tu contador a tu lado, que ya pueden tener conocimiento? Porque si uno va solo el contador y le dices así sueltamente a un contribuyente, ni caso a veces te hacen, o dices que estás trabajando para la SUNAT, que para el tema recaudación. Eso es la realidad. O cuando le embargan la cuenta, aparece. Cuando le embargan la cuenta, es el contador, pues yo decía, enfoquen las charlas también a los empresarios. Ahora que no solamente es presencial, ahora es virtual. Pero se hace charlas. Lo que pasa es que la mayoría de los empresarios no asisten. No asisten. Charlas virtuales hay todos los meses en SUNAT. Está ya programada de todo este febrero. Por ejemplo, la siguiente charla es CIRE, si no me equivoco. Las modificaciones, las novedades del CIRE. Pero los contribuyentes no asisten. Incluso en las charlas virtuales que nosotros damos, no aparecen. Y el contribuyente aparece en SUNAT cuando tiene la cuenta embargada. Pero para que llegue ese embargo, ¿cuándo le han notificado? En agosto, ¿no? Ahí ya se acuerda del contador, ahí se acuerda de todo el contribuyente. Entonces creo que también ahí falta un poco más de, no sé yo, de cultura y de que el contribuyente también, yo siento que a veces que nuestra profesión, porque yo también soy contadora, como que a veces el contribuyente no la valora mucho, porque en el caso de nosotros los contadores, si no nos actualizamos, estamos a veces en nada, porque las normas se modifican, todos los años salen, y eso también genera pues inversión, ¿no? Entonces nosotros como profesionales siempre vamos a tratar de estar a lo que salga la norma. Y en el caso de las NIUs, si el colegio va a sancionar, eso también va a llevar a que nosotros como profesionales nos preparemos para lo que se va, para lo que venga. Gracias. Y Erika.
Bien, colegas, también felicitarlos y agradecerlos a los colegas, a estas expositoras, en nombre del Colegio de Contadores Públicos de Ucayali y el Consejo Directivo, actual Consejo Directivo. Y más que todo, se le va a entregar, hacer entrega de un certificado como ponentes a los temas de hoy día y agradecerlos. Más bien hacerle la invitación formal al decano para que haga el cierre definitivo y entrega de los certificados a las colegas de sus diplomas por ser ponente del tema de hoy día. Más que todo indicarles a los colegas que están presentes, que han asistido, que las charlas van a continuar. Y tenemos otra charla de fecha 27 de febrero sobre el tema de modificaciones en la normatividad tributaria para el año 2026 y del impuesto a la renta y del código tributario. Igual 7 de la noche. Están invitados y las charlas son gratuitas. Gracias, señor decano. Gracias, buenas noches. Buenas noches, disculpen por la demora. De verdad agradecerles por la brillante exposición de los dos colegas. Agradecido con el apoyo por parte de SUNAT. Y quiero hacer presente a nombre del Consejo Directivo 2026-2027 a la Contador Público Diana Pérez Rivas este certificado por su participación como ponente en la charla de determinación del impuesto a la renta anual, tercera categoría, EITF 2025, empresas, formulario virtual N710. Muchas gracias por su participación y gracias. Una foto, apertura. Ahorita aquí. Gracias. También a la colega Eider Panduro Pérez, de igual manera por su participación como ponente en la charla, determinación del impuesto a la renta anual, tercera categoría, EITF 2025, empresas, formulario virtual N710. Gracias, colega, por tu brillante exposición. Ya. Solamente para indicarles, invitarles a las charlas que también tenemos virtuales. Si ustedes entran a la página de SUNAT en charlas, ya están programadas, es gratuita y normalmente las charlas son a 4 de la tarde. Ya los temas que ahorita, las modificaciones que han habido, se pueden inscribir, se registran su usuario y ya ustedes y ahí también pueden hacer sus consultas. Ya, gracias. Ya, asimismo, invitarles, ya lo dijo el vicedecano, para el 27 de febrero, la siguiente charla, que es modificación de la normativa tributaria para el año 2026 del impuesto a la renta y del código tributario. También igual a las 7 de la noche, también de igual manera. Están todos invitados. El link de las charlas están si entras al portal, hay una opción donde dice charlas, o en googleas, pones ahí charlas SUNAT y te va a dirigir directamente al link. Ahí te tienes que registrar, ¿no? Para poder, es más, las charlas no solamente es de los centros de servicios de acá, de Ucayali, sino pueden entrar a charlas de otras dependencias. Ajá. Ya, muchas gracias. Gracias de verdad y gracias a ustedes, colegas, por el interés cada día en aprender o despejar conocimientos respecto a la profesión. Muchísimas gracias.